es que cuando se parte de una base tan baja eh, como el salario mínimo mexicano actual, 73 pesos, un incremento significativo y moderado es perfectamente asimilable por la economía. Es decir, la experiencia mundial nos dice exactamente lo contrario, ¿no? Que existe inflación cuando el salario mínimo está en un estándar cercano al salario medio, ¿no? Y el aumento es drástico. Esa no es la situación mexicana. La situación mexicana es que estamos con un salario mínimo en el sótano mundial, ¿no? Y lo que se está pidiendo es simplemente que ese dé un primer salto para que alcance para desayunar, comer y cenar, nada más. El salario mínimo en realidad es más importante para el funcionamiento de la economía de lo que suele reconocerse, ¿no? Es decir, tiene un montón de papeles, de roles en el conjunto de la economía y de la sociedad. Empezando, por supuesto, porque no solamente determina pues lo que una empresa debe pagarle a sus trabajadores, sino porque es la verdadera señal, yo diría, de civilización de la economía capitalista. Es decir, si esa economía está dispuesta a no ser una economía que dependa pues prácticamente de la esclavitud o de la suerte, ¿no? Y que condene a la pobreza extrema a sus trabajadores, porque eso es lo que está pasando, y que, por el contrario, la señal del salario mínimo sea apreciamos a la gente y si tú trabajas duro y honestamente, puedes salir de pobre. Un trabajador que gana el salario mínimo hoy en México, y son muchos, ¿no? No sale de pobre. Entonces eso refuerza o desmoraliza y yo digo desciviliza el conjunto de la economía y el conjunto de la sociedad. Es decir, el trabajo vale poco, el trabajo honesto vale poco. Y sin embargo, permanentemente el mercado de trabajo está produciendo pobres. Porque ya sea pobres extremos o pobres pobres. Porque aún los que ganan 2 salarios mínimos son pobres. Si no les alcanza para la línea de satisfacción. Solamente los que ganan 3 salarios mínimos apenas la libran de la pobreza, ¿no? Digamos, de mínimo de satisfactores, aparte nada más desayunar, comer y cenar, ¿no? Por eso es absolutamente crucial el debate del salario mínimo, ¿no? Porque es una señal para que esta economía reciba una inyección de demanda y sobre todo mande la señal de que trabajar honestamente vale la pena. Cambiar la trayectoria del salario mínimo y subirlo a la línea de bienestar sería confesar que se han equivocado en su política salarial durante muchísimos años. No solamente el gobierno de Peña Nieto, sino sus antecesores, al menos en el siglo XXI, ¿no? Y segundo, pues sí, están atados a visiones ideológicas o a teorías o modelos económicos pues que provienen de muy atrás, de 1948, como nos explicó el profesor Delman, ¿no? Es decir, ellos siguen pensando al mercado de trabajo como un mercado estrictamente competitivo. No lo es. Es decir, pagar a un trabajador no es pagarle a un costal de cemento, ¿no? Pagar mejor tiene efectos en la conducta del trabajador, en la productividad del trabajador y en la organización general de la empresa. Eso, que es la teoría moderna de los salarios, que algunos llaman teoría de la eficiencia, pues no la han podido asimilar en la Secretaría del Trabajo y siguen con esquemas de 1948.